Aquí empezó todo. El 22 de julio de 68, unos estudiantes de preparatoria y unos de la Vocacional 5 se enfrentaron por un partido de fútbol. Al día siguiente llegó el cuerpo de granaderos y con lujo de violencia, pero también con enorme torpeza, atacó la Vocacional. Ahí arrancó una rebelión adolescente, que es lo que queremos enfatizar, para no hablar de lo que siempre se ha hablado, sino esa parte clave, la rebelión adolescente de jóvenes de preparatoria, vocacional y secundaria, 1968. El movimiento de 1968 fue una revolución, tal como lo explica Immanuel Wallerstein. Una revolución peculiar que cambió definitivamente las realidades ideológico-culturales del sistema mundo. Transformó para siempre las actitudes de los individuos y las sociedades ante el poder y el Estado. Esta revolución cultural de alcance mundial tuvo sus epicentros en Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia y México, donde empezó como una rebelión adolescente con un detonante aparentemente menor que nos cuenta Pablo Gómez. A las 10 de la mañana con 15 minutos del 23 de julio llegaron los preparatorianos a la Ciudadela. Ya eran más con los refuerzos traídos de la Prepa 4. Los alumnos de la Isaac Ochoa Terena tenían cuentas pendientes con algunos de la Boca 2. El método era lanzar piedras contra el edificio, nada singular. El ataque terminó pronto ante la superioridad numérica de los jóvenes del Politécnico. El incidente duró aproximadamente 10 minutos con un saldo de 30 vidrios rotos y ningún herido. Pero entonces apareció la policía antimotines, el cuerpo de granaderos que actuó con una increíble combinación de violencia y torpeza. Durante su intervención, los policías cometieron abusos que los estudiantes calificaron de inaceptables. Y de la protesta contra esos abusos, 3 días después, nació la rebelión adolescente. El historiador Ariel Rodríguez Curi explica que entre el 23 y el 30 de julio, la policía de la Ciudad de México fue rebasada por una explosión inesperada de rebeldía adolescente. La policía perdió la batalla de la Ciudad de México y el resquebrajamiento de sus capacidades materiales y simbólicas para conservar un orden en escuelas de adolescentes y sus alrededores no puede ser subestimado. El conflicto de 1968 se convirtió en un fenómeno político nacional precisamente cuando la protesta estudiantil superó las mediaciones de seguridad locales. El llamado al ejército por la autoridad civil otorgó a los acontecimientos un cariz de tal manera distinto que modificó su naturaleza. Los protagonistas de esa rebelión adolescente fueron los jóvenes de las vocacionales del Politécnico, de las preparatorias de la UNAM y de al menos 4 secundarias, junto con jóvenes marginados de los barrios aledaños. Todos ellos desafiaron y rebasaron a la policía hasta que el gobierno federal hizo entrar a la lisa al ejército la noche del 30 de julio. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían esos adolescentes? ¿Quiénes eran? ¿Qué querían los jóvenes politécnicos y universitarios que empezarían a sumarse masivamente a partir del 30 de julio? ¿En qué México vivían? Soldados y granaderos, macanas, bombas de gas, bayonetas y fusiles, tanques de guerra y mastines, año del 68 y gobierno de Díaz Ordaz. Era un 26 de julio de gran manifestación, y en el hemiciclo a Juárez los jóvenes celebraban lo del asalto al Moncada con gusto y veneración.
El 26 de julio, aquí se reúnen dos manifestaciones políticas, una de la Juventud Comunista, otra de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Aquí los jóvenes de Las Bocas, acabado el evento político, deciden ir hacia el centro simbólico del poder, el Zócalo. Ahí se van a encontrar con los granaderos y la policía del distrito impidiéndoles el paso y volverán a combatir contra ellos. ¿De qué se trata? En realidad es el enojo adolescente contra el autoritarismo político, la cerrazón de la vida y la violencia policíaca. La madrugada del 30, un batallón sorprendió a los de la prepa 1, que resistieron valientes hasta que aquel bazucazo la puerta les destrozó. Del 26 al 30 de julio se combatió en las calles del centro histórico, pero no solo ahí, la violencia se fue extendiendo, fue pasando a la Villa de Guadalupe, a La Viga, donde estaba la prepa 3, a Tacubaya, donde estaba la prepa 4, siguió en el barrio La Ciudadela, se amplió la violencia. Adolescentes contra policías. Finalmente, Serial Rodríguez Curi intervino el ejército en la noche del 30 de julio, cuando se vio que no se podía más o cuando el gobierno decidió que no se podía más. El objetivo central de la intervención militar fueron las preparatorias 1, 2 y 3, es decir, los edificios de San Ildefonso, que es este, y Primo de Verdad, y las vocacionales 2 y 5 de la Ciudadela. El ejército ocupó también la preparatoria 7 en La Viga. Hacia las 4 de la mañana se reportaban 55 lesionados. Especialmente importante por su simbolismo, por la violencia invertida y por sus consecuencias inmediatas, resultó la toma del edificio de la preparatoria 1, donde se usó una bazuca para derribar la puerta. Esta puerta. A los de la prepa 1, que resistieron valientes hasta que aquel bazucazo la puerta les destrozó. La intervención del ejército y sobre todo el bazucazo se convirtió en el acontecimiento clave, simbólico, que transformó esa rebelión adolescente en un movimiento de dimensión nacional. Pregunta y responde Carlos Monsiváis. ¿Por qué surgen con tal celeridad en 1968 las comunidades de enseñanza superior, universitaria, politécnica, normalista, del Colegio de México, de los estudiantes de teatro de Limba? Días antes, ¿solo un conglomerado sin unidad posible? El 1 de agosto, la respuesta es unívoca. Se violó la autonomía universitaria. Se violaron los recintos del Instituto Politécnico Nacional. Se ha vulnerado la esencia de la UNAM, su extraterritorialidad. Y esto es inadmisible, porque en el país priista la UNAM garantiza la excepcionalidad del conocimiento y de los derechos de la crítica. Lo que ordena o encausa la protesta es un argumento, la violación de la autonomía. En el Poli y en la UNAM, la violencia policíaca y la intervención del ejército se vuelven el detonante de la huelga de todas las escuelas. El 30 de julio, el rector Barros Sierra izó la bandera nacional a media asta, declarando: hoy es un día de luto para la universidad. El movimiento se extendió rápidamente. El 2 de agosto se celebró en Zacatenco una reunión de coordinación de la que surgiría el Consejo Nacional de Huelga, que llegaría a representar a 77 escuelas, incluyendo a las universidades de Chihuahua, de Nuevo León, Michoacana, de Morelos y Alitesm. El 4 de agosto aparece su primer comunicado y se formulan los 6 puntos del pliego petitorio. Pero más allá de las grandes marchas, de la reconquista de los espacios públicos por los ciudadanos, querríamos recordar que el movimiento a nivel de calle, de brigada, de asamblea, fue una fiesta, una revolución de la cultura. Dice Armando Bartra que el movimiento en la práctica reivindicó también la subversión de la vida cotidiana, la liberación de los modos y las costumbres, las revoluciones íntimas pero trascendentes,
la utopía de todos los días, el milenio chiquito. Y es que, entre otras cosas, el 68 fue una fiesta, una catártica jacquerie juvenil que ayudó a liberar espiritualmente a toda una generación de mexicanos. Añade Francisco Pérez Arce. Los estudiantes del movimiento muy pronto estuvieron seguros de que vivían un periodo inédito, extraordinario, trascendente. Ello fomentaba su alegría. Sus cantos eran más de vida que de guerra. Disfrutaban su superioridad moral, la justeza de su causa y su juventud. Se sabían hermosos y románticos. Estaban dispuestos a transformar al mundo, pero disfrutándolo, descubriendo la nueva libertad sexual, la liberación femenina, la igualdad entre razas, despreocupándose de viejos tabúes, desafiando a la moral conservadora. Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo, mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de Medio Ambiente del Estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde, con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas que hoy exigen nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio. Capital 21 y la Secretaría de Cultura Local presentan Promotores Culturales Comunitarios, un espacio que impulsa el arte comunitario a través de las creaciones de ciudadanos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. No te lo pierdas los martes a las 18 horas y su retransmisión domingos a las 15 horas, aquí por Capital 21. Protégete y protege a los demás. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Casi siempre nos sentamos en la UNAM. Por eso vamos a hablar con Jesús Vargas, autor de este maravilloso libro, La Patria de la Juventud, los estudiantes del Politécnico en 68. Pero también vamos a platicar con Paco Ignacio Taibo II, que nos hablará de ese otro aspecto del 68, que es la fiesta, el movimiento como una fiesta cotidiana. Jesús Vargas Valdés, dirigente y activista de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Paco Ignacio Taibo II, militante y estudiante en aquel tiempo de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. La perspectiva Poli, la perspectiva UNAM, para hablar no de la historia del movimiento que ya han escrito, sino de la sensación. Quiero que me cuenten qué se sentía militar, qué se sentía la brigada, la vida cotidiana en el 68. Jesús. Bueno, mira, el movimiento nos arrojó hacia las calles para empezar. Nos expulsó de las aulas y nos convirtió en dueños de nuestros pasos, de nuestras vidas y de nuestro destino. El brigadismo en el Politécnico irrumpió de una manera espontánea, natural, con el paro de camiones para hacer las pintas, el subir a hablar con los pasajeros, a repartirles los volantes, y a partir del día 1 de agosto, los estudiantes rompimos la burbuja en que nos habíamos encontrado hasta entonces. Nos convertimos en protagonistas de un movimiento cuyos alcances, consecuencias y resultados no teníamos la más mínima idea de lo que iba a pasar. Así es. Paco. Pues yo creo que la calle fue el resultado de los tiempos que se vivían. Si el movimiento se hubiera producido el día de hoy, hubiéramos encontrado unos caminos a través del movimiento virtual en términos de difusión, pero en aquel momento el cerco del aparato autoritario díaz-ordarcista era de tal tamaño, era 0 espacios en la radio,
cero espacios en los periódicos, cero espacios en las revistas. O sea, no había aire informativo. Entonces había una sola verdad, la verdad oficial, que se repetía y se repetía y repetía. Y entonces el movimiento, naturalmente, queriendo decir, no es como dicen estos güeyes, no es así, ¿no? Buscó la calle como la única salida. Sí. Y la calle significaba que la primera gran oleada de brigadismo se fue hacia la divulgación. Era el mitin esquinero trepado en una farola, era el irrumpir en un mercado cerrando las dos puertas para que los granaderos no te bloquearan y te cercaran, ¿no? Para el mitin arriba de los sacos de naranjas. Era la irrupción masiva en la puerta de alguna de las grandes fábricas de esta ciudad, en la refinería de Pemex, en las subestaciones eléctricas. Y entonces el movimiento encontró naturalmente una salida y además una dinámica, que era, cada brigada tenía su bote rojinegro y iba haciendo colecta. La colecta se convertía en la manera de alimentar a los activistas que vivían en las escuelas. Por un lado, alimentar entre comillas, porque yo nunca en mi vida había comido tantos chayotes servidos sin sal. Y al mismo tiempo la posibilidad de generar pintura y papel para producir sistemáticamente propaganda. Una nueva propaganda, ¿no? Una propaganda muy contrastante, muy combativa. Pues era inevitable, había un duelo a muerte entre el Estado y el movimiento estudiantil. El Estado mataba, ¿sí? El Estado era el bazucazo, el Estado era los disparos, era el primer muerto del movimiento, el compañero de contaduría que muere producto de unos toletazos en la cabeza y al que se reporta envenenado por una torta en mal estado. Envenenada, pues, ¿no? El aparato del Estado era de una brutalidad tremenda. De ahí porque en el pliego de los 6 puntos, 3 de ellos están dedicados a la abolición de fuerzas policíacas y mandos policíacos particularmente brutales en los fenómenos de la represión. Oye, Jesús nos decía que era encontrarse con la calle, Jesús. Sales del aula y te encuentras con la calle. Sí, mira, el asunto que es muy relevante, bueno, son 2 puntos. Uno, desde el momento en que Ciencias Biológicas se lanza la huelga el día último de julio, desde ese momento tomamos en nuestro poder las instalaciones. Y aproximadamente 200 estudiantes nos quedamos a vivir en la escuela. Ahí dormimos, ahí comemos, defendemos la escuela, ahí hacemos los volantes, ahí pintamos las mantas, las pancartas, y desde ahí nos lanzamos a toda la zona de Azcapotzalco, a toda la zona industrial, y las brigadas hacemos una labor con el pueblo inmensa. Pero luego va a venir un asunto que va a ser muy importante para el Politécnico, que un grupo de estudiantes detecta dónde están guardados los camiones del Politécnico, que eran más de 20 camiones, y en un acto de gran envergadura se organiza una brigada muy numerosa, con choferes estudiantes, con compañeros decididos a lo que venga, van a los corralones donde están los camiones, los sacan y a las escuelas con más actividad nos entregan camiones. Ciencias Biológicas tuvo 2 y a partir de ese momento se potencializó la actividad. Esa es una. El hecho de que los estudiantes tomemos las escuelas como un punto, podríamos decir como el campamento, como el cuartel, desde donde realizamos todas las actividades, como ya decía Taibo, volantear, pero a la vez recuperar recursos para seguir volanteando, para seguir comiendo, para seguir haciendo actividad. Mira, las claves son siempre diferentes, no solo de Poli, UNAM, Chapingo, normales, no, escuela por escuela, porque las dinámicas te arrojaban a ciertos sectores del movimiento social. Por ejemplo, nosotros no teníamos camión para las brigadas masivas, pero en políticas, a las 5 de la mañana, llegaban compañeros de la línea Juárez-Loreto,
por su cuenta, choferes de la Juárez Loreto con todo y su camión, para que se los pintáramos. Y había que pintar a las 6 de la mañana y salía. Cuando las fuerzas del orden de la Ciudad de México descubrieron estas operaciones, hicieron un bloqueo en el monumento Álvaro Obregón para impedir que estos camiones, y nos obligaron a innovarnos, porque a partir de entonces empezamos a pintar los camiones en el techo, de tal manera que la gente de los primeros y los segundos pisos los veía, aunque nos borraran las pintas de los laterales. Yo creo que cada vivencia de cada escuela, incluso dentro de una misma escuela, de núcleos de brigadistas. Había, por ejemplo, en políticas entre las brigadas, hubo un par de brigadas que se dedicaron a promover lo que se suponía que deberían hacer los estudiantes de ciencias políticas, que era investigación social. Entonces, esas brigadas se concentraron en producir encuesta, ¿sí?, con la población, pero de repente empezaron a producir cosas todavía más interesantes, como información sobre el problema hombre-mujer en las casas. Órale. ¿Por qué mis hermanos pueden ir a la manifestación y yo no? Órale. ¿No? Y entonces empezaron a generar investigación social. Otras brigadas se concentraron en lo que sabía, en una propaganda muy imaginativa. Oigan, Jesús y Paco, de entrada quiero decir, 2 de octubre no se olvida y no se nos ha olvidado, pero no quiero hablar del 2 de octubre. Ahí está y no se nos olvida y no se nos olvidará. El eslogan fue contundente y marcó línea. Quiero hablar de otra cosa. En lo que quiero poner el énfasis es en la renovación cultural en el más amplio sentido de la palabra cultura. Ese vivir en la escuela, esa vida cotidiana, cambia las formas de pensar y también marca una forma de vivir en fiesta. ¿Qué es eso, Paco, Jesús? Bueno, el cambio cultural del estudiantado durante toda la huelga fue el hecho de pasar al aula del pueblo. Nos olvidamos de la fórmula, nos olvidamos de la taxonomía en biológicas, nos olvidamos de las prácticas de laboratorio y nos concentramos en aprender del pueblo. Y verdaderamente aprendimos del pueblo. Esa fue la gran enseñanza de la huelga. Paco. Yo tendría una visión producto de que tantos años hemos estado reflexionando sobre el 68, en la medida en que cambió nuestras vidas. Cambió nuestras vidas, nos dio un destino. Es curioso que use yo una palabra como destino, que no me gusta nada, porque es muy precisa. Antes del 68 éramos algunos de nosotros, una pequeña minoría dentro del estudiantado, de una izquierda radical, bien intencionada, generosa, pero sin país, que no veía el país, no lo veía, no lo sentía. Los antecedentes nos quedaban lejos. El vallejismo, las luchas de los choferes, las luchas previas nos quedaban lejos, eran otra cosa de otra generación. El volcarse masivamente hacia la población, como señala Chuy, era escuela, pero una escuela muy rara, donde los aprendizajes eran muy extraños. Por ejemplo, tardamos muchísimo en encontrar las huellas de los viejos movimientos, ¿sí? Y el anecdotario 68 es muy rico porque cada uno que pueda contarlo va a producir decenas de anécdotas diferentes, con intensidades diferentes y sobre todo con percepciones diferentes, ¿sí? O sea, hay 12,000 historias, precisamente porque estás hablando de un movimiento que involucra 200,000 estudiantes de manera hiperactiva, ¿sí? La masividad te da una expansión en términos de sociedad brutal. Si fueras sociólogo, el problema más fuerte que nosotros sentimos, que lo deben haber sentido mucho menos en el Poli, por el problema de la composición, era la victoria de las mujeres. El derecho, y curiosamente es una batalla que no se da en las asambleas, se da en las casas. El derecho de las mujeres a tener participación igualitaria, a quedarte a dormir en las facultades, ¿sí? Nosotros que teníamos una facultad con un porcentaje de mujeres alto, un 30%, empezamos a ver estas vivencias de qué traes, güey, por qué mis hermanos sí, yo no, por qué yo no tengo derecho a opinar de política, no más faltaba. Y esta tenía una componente igualitaria muy potente que se reflejaba inmediatamente después en las asambleas.
y entre las oradoras de la lucha callejera. Y eso me lleva a el origen del movimiento obrero. Cuando arranca la insurgencia obrera de los 70, entran un montón de militantes que venían del 68. Cuando viene la gran invasión del Pedregal de Santo Domingo en 71, van los estudiantes del 68 y se involucran en el movimiento urbano popular. Cuando viene el movimiento campesino, van con los campesinos. El feminismo, lo acabamos de decir como punto de partida. El movimiento LGBTI también arranca. Las primeras reuniones de Nancy Cárdenas, de Juan José Hernández, son en 70, 71, 72. Entonces, el 68 es un punto de partida de muchas otras cosas y de vivencias personales. Ustedes dos van a ser militantes de izquierda en diversos aspectos, en muchos lados, después de haber sido activistas en el 68, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, Jesús? Jesús se fue a la guerra de provincia. El problema es que el movimiento había sido focalmente muy potente en el DF, pero a partir del 69, pues es el ataque nacional, el desplazamiento de estudiantes hacia cooperativas pesqueras en Veracruz. Y bueno, Jesús tiene una historia larguísima de movimientos hacia el norte, movimientos sociales hacia el norte. Para agosto del 70, varios estudiantes del Politécnico ya estábamos en el norte de Durango, trabajando con Álvaro Ríos en la región campesina del norte de Durango, y desde ahí ya teníamos el plan de hacer un movimiento maoísta que iba a extenderse en todo Durango y hacia Chihuahua. Este primer intento fracasó ahí por una serie de circunstancias, pero fundamentalmente, y lo quiero decir porque los estudiantes son muy dados a mostrarnos como héroes perfectos, como revolucionarios perfectos, y la verdad, los que nos integramos en el movimiento popular y en las guerrillas cometimos muchos errores por nuestro origen. Una última pregunta, porque también el 68 los llevó a ustedes, Paco lo ha escrito, a descubrir la historia de México y a entender que sin la comprensión histórica no podemos cambiar al país. Esa última reflexión. Pues muy rápida, era claro, el 68, entre los muchos huecos que mostró en la izquierda nacional, el hueco más potente que mostró es que teníamos referencias internacionales, pero no nacionales. O sea, ahí estaba Ho Chi Minh y estaba Mao nadando en el Yangtze con un güey en bicicleta abajo de él, que era el que lo ayudaba a pedalear, y ahí estaba la vivencia tremenda del Che como modelo y la Revolución Cubana. Y tú dices, ¿y a qué hora éramos mexicanos? Y bueno, este vacío que el movimiento 68 hace evidente nos mandó a muchos a releer la historia de México para ir a la fórmula más obvia, que es de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Así es. Y me llevó en particular pues, al villismo, al movimiento obrero, a la historia del movimiento obrero. Me llevó a unos espacios de la historia en los cuales construías sus referentes, ¿no? Y decías, pues de aquí venimos. Y eso me permitió otro tipo de relación al paso de los años con el pueblo llano. Sí. Sí. Bueno, el espíritu de recuperar la historia, yo lo ubico en el pleno 68. Uno de los ataques más intensos que hizo la prensa es que importábamos héroes extranjeros y que no conocíamos a los nuestros. Esto obviamente era un ataque, era un ataque sin razón, pero yo creo que muchos sí lo pensamos, sí pensamos en la necesidad de conocer nuestra historia. Y luego, poco después, se aparece Adolfo Gili con su Revolución Interrumpida, y se aparece John Womack con su Zapata. Estos dos libros, independientemente de lo que se quiera decir a los 50 años, fueron fundamentales para despertar en los estudiantes de aquel tiempo, o al menos en Jesús Vargas, la necesidad de ver la historia desde el punto de vista de las masas.
Directamente desde Iztapalapa, Capital 21 trae para ti una celebración sin reflectores, pero con lo mejor de nuestras comunidades. No te pierdas del Festival de Cine de Barrio en Iztapalapa. Una selección de largometrajes y cortometrajes alternativos que buscan recuperar el tejido social y llevar el séptimo arte a todo el pueblo capitalino. Disfrútalo del 5 al 27 de diciembre. Consulta horarios en www.capital21.gov.cdmx. Solo por Capital 21. Protégete y protege a los demás. Vecina, ¿de dónde viene? De vacunarme contra la influenza, del centro de salud. ¿Usted ya fue? Todas las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza. Al terminar las clases llevamos a vacunar a los niños. Además, personas con diabetes, VIH, cáncer, obesidad y enfermedades respiratorias debemos protegernos contra la influenza. La vacuna está disponible en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Gobierno de México. El movimiento tocó a fondo la cultura mexicana en su más hondo sentido, desde los intelectuales y artistas hasta los sectores populares que empezaron a pensarse y a actuar de maneras distintas a las acostumbradas. Y la expresión de los creadores cambia. Carlos Monsiváis recuerda que desde los primeros días de agosto, más de 500 intelectuales expresaron su respaldo al movimiento. Se integra la mesa directiva de, el nombre es breve, la Asamblea de Intelectuales, Escritores y Artistas en apoyo del movimiento estudiantil. Los elegidos son Juan Rulfo, José Revueltas, Jaime Augusto Shelley, Manuel Felgueres, Jorge Mondragón y Carlos Monsiváis, al lado de un grupo de activistas generosos, entre los que destacan Nancy Cárdenas y René Villanueva. Nos toca redactar manifiestos y organizar los domingos lecturas de poemas y recitales de canciones. San Carlos, la histórica sede de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, alimenta la expresión gráfica del movimiento, que sería un abierto desafío a las formas políticas y culturales precedentes. Así lo recuerda Arnulfo Aquino. En los momentos previos a alguna manifestación, llegaban brigadas del Poli, de Medicina, de Ciencias Políticas, a hacer sus mantas, carteles, grabados. Entonces nosotros los asesorábamos y coordinábamos. Empezábamos a hacer carteles y grabados, cada quien según su capacidad y su forma de expresión y de enojo. Los que llegaban de otras escuelas igual caricaturas, monigotes, mentadas de madre. Las consignas del movimiento salieron en la gráfica. El historiador Daniel Luna cuenta sobre sus estudiantes de artes plásticas. La crítica estética se incorporó a la protesta social del estudiantado, pues tanto los artistas en ciernes como el resto de la muchachada profesaron una cultura juvenil marcada por la rebeldía, la libertad, la utopía y las ilusiones revolucionarias. Los creadores de la gráfica transitaron en los años posteriores por diferentes caminos, pero la constante en todos ellos fue la experimentación plástica y la censura vehemente a las formas arcaicas del sistema político mexicano. «2 de octubre no se olvida». Fue tan poderoso el eslogan que llegó para quedarse e incluso ya se instaló de manera definitiva aquí en el Zócalo, en el Antimonumento. El 28 de agosto de 1968, soldados salieron disparando del Palacio Nacional y reprimieron el plantón que esperaba diálogo público con el gobierno. El 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga suspendía la marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás y se reunía con una comisión presidencial. Mientras tanto, el Estado arrancaba la Operación Galeana, que consumaría la masacre con la participación clave del Batallón Olimpia. Ni perdón ni olvido. 50 años de impunidad. Castigo a los asesinos. A los hijos del napalm.
llévales flores, meditación, a los que mueren de inanición, trata de hacerlos estar in. Vamos, dime cómo puedo amar al que más amo. Hemos insistido que la revolución del 68 fue también, o principalmente, una revolución cultural. Y no solo revoluciona la cultura de las personas, sino también la producción cultural. Y eso queda de manifiesto en la propia plástica del 68 y de quienes la hicieron, que casi siempre se nos olvida. Daniel Luna Cárdenas y Paulina Martínez Figueroa rescataron a los que hicieron esa plástica y que después contribuyeron a la revolución de la cultura en México. Vamos a encontrarlo aquí, donde surgió eso, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la antigua Academia de San Carlos. Hola Daniel, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí está la gráfica, compadre. Aquí está, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la gráfica del 68, la que tú tratas en tu libro, es rupturista en términos estéticos, y esa ruptura estética es parte de la ruptura cultural que es el 68? A ver, cuéntame, aquí está. Es algo bien interesante porque es generacional. La vieja generación de militantes y de artistas gráficos que habían surgido con la Revolución Mexicana, que se habían desarrollado en el taller de gráfica popular, incluso el gran líder político de ellos, Lombardo Toledano, habían envejecido, estaban por morir. Es algo interesante porque no comparten estos parámetros estéticos de la nueva generación. Los artistas, los estudiantes que estaban estudiando en San Carlos, que eran artistas en ciernes, tenían toda esta discusión en sus cabezas. Era parte de ser estudiante en San Carlos. Los parámetros, el paradigma estético del taller de gráfica popular todavía imperaba con los maestros. Ellos eran los que les enseñaban estas técnicas muy allegadas al realismo socialista soviético y a la escuela mexicana. Es decir, a Diego Rivera. Digamos, es como la ruptura que protagoniza Diego Rivera, Siqueiros y Orozco después de 30 años de impresionismo en México y de realismo. De pronto rompen con el nuevo realismo. Aquí igual llevaban 30 años con ese nuevo realismo. Leopoldo Méndez en el grabado, por ejemplo. Todos ellos ya se habían institucionalizado, ya trabajaban incluso para el régimen. Entonces, los estudiantes de San Carlos ya no creen en ellos, o ya no creen tanto, porque mucha de la gráfica del taller se va a reproducir. Lo respetan, pero quieren hacer sus propuestas. Hay una renovación cultural, pero también hay una ruptura con las formas políticas. De pronto, el movimiento se burla del presidente, desacraliza al ejército, hasta como llamaría el propio gobierno. Se atreven a tocar las campanas de catedral, se atreven a izar la bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo, y aquí aparece, ¿no?, la imagen del gorila, sí, desaparición de Cueto y sus hordas. Fíjate, Cueto era el general Luis Cueto, comandante de los granaderos del DF, y sus hordas, pero escrito como Ordaz, ¿sí? Y vivan los estudiantes, junto con el corrido del gorila mexicano de la gran cantautora chihuahuense Judith Reyes, ¿no?, que acompaña el movimiento, igual que Óscar Chávez y algunos otros, pero particularmente Judith Reyes, ¿no? Entonces, no solo es una renovación estética, o el inicio de una renovación estética, sino también la desacralización de los símbolos hasta entonces intocables, ¿no? Burlarse de Díaz Ordaz. Dejaron de creer en los cánones estéticos, dejaron de creer en los cánones políticos, dejaron de creer en los cánones incluso religiosos. Es una generación de ruptura, efectivamente, y
Y dejaron de creer tanto que ya parodian a los símbolos, al presidente, a la policía, a los granaderos, y están señalándolos a ellos como los responsables de romper la paz olímpica, ¿no? Además. Y entonces esta gráfica es militante porque quieren causar la opinión pública hacia el movimiento y quiere censurar al gobierno. Y le está diciendo, mira, la violencia. Y la enorme eficacia, hay que decir que en términos técnicos, estéticos, casi todo es grabado. Y eso te permite hacer 20.000 en 2 horas, ¿no? Impresiones, sí. 20.000 impresiones en 2 horas, llevas, las repartes, las pegas en toda pared, blanco y negro. Y aquí están los aros olímpicos. Los aros olímpicos dentro del tanque, ¿no? Eso es México 68. Sí, están parodiando la gráfica oficial de las Olimpiadas. Dándole la vuelta a la gráfica oficial. Y es la que recordamos. Y en blanco y negro. Y este es uno de los símbolos clave del movimiento y es originalmente Picasso. Picasso, la paloma de la paz para el movimiento por la paz posterior a la Segunda Guerra Mundial, que la guerra atómica se pensaba inminente. Las personalidades de izquierda fomentan, construyen este movimiento por la paz. Esa es la paloma, el símbolo de ese movimiento. Lo retoman en el 68 para las Olimpiadas, pero lo retoman también los estudiantes. Lo retoma oficialmente el gobierno mexicano y de pronto los estudiantes le dan este giro. Dicen, no es una paz olímpica. La paz olímpica... Que está aquí, ¿no? Aquí está otra de las versiones en este libro, claro, ¿no? Atravesada por las bayonetas. Y esa era otra de las consignas de los estudiantes. Bayonetas no, libros sí, ¿no? Así es. Es una generación, la generación de oro para la Secretaría de Educación Pública, para todo toda esta renovación educativa. Esta fue la generación que mejor aprovechó estas reformas. Sí. Siempre, México 68. Ya que Daniel Luna nos explicó el significado de la gráfica del 68, hablemos con uno de sus creadores, por Zoom, con Jesús Martínez. Jesús, qué gusto verte. Igualmente. Gracias. Oye, ahí veo que está atrás este emblema central del movimiento. ¿Por qué no empezamos a hablar? Ya que lo tienes ahí, empieza a contarme ese emblema, ese símbolo. Pues tiene su historia. Era un día como cualquier otro de trabajo en la escuela, digo, en San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de trabajo de realización de la propaganda para el movimiento. Imprimíamos serigrafía, en grabado, en hueco, en kilografía. Y este diseño lo hice en función de que había una pila grande de papel mina gris que nadie quería porque era gris, porque es un papel muy corriente. Entonces estaba allí amontonado y se me ocurrió hacer algo, utilizar el gris del papel como soporte y meterle tinta blanca. En realidad esto que hice es una especie de estarcido, no es un grabado propiamente. Recorté plantillas y a base de plantillas, con rodillos y tinta, iba entintando las áreas que requería la obra. Finalmente lo terminé con unos toques de pintura roja sobre la bayoneta. Eso fue lo único que puse a mano, así como a mano. Lo demás es una impresión en estarcidos. Hicimos pues cientos, yo creo. ¿Sí? Se distribuyeron y se vieron en la Marcha del Silencio, que fue en agosto-septiembre. Ahí hay algunas fotos donde se ve la pieza en manos de algunas gentes. Es un poco la historia breve de esta pieza. La historia de la creación técnica. ¿Y por qué crees, Jesús, que simbólicamente se convirtió en un símbolo tan fuerte? Pues mira, en esos momentos de trabajo, como se dice, eran ocurrencias, ¿no?
Había ocurrencias porque había mucho tiempo para pensarlo y andábamos pues nada más pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Y nos llegaban las consignas del Consejo Nacional de Huelga en las noches y de acuerdo a eso pues hacíamos los grabados y les poníamos su consigna. No sé si te acuerdas tú de la palomita que está grabada en la estela de Tlatelolco. Sí, claro. Ese es un grabado mío. Y decía, unidos, juntos y unidos, una cosa así, que eran las consignas que nos traían en la noche del Consejo Nacional de Huelga. Todavía no sabíamos el funesto desenlace del 2 de octubre. Sí, claro. Entonces, era una manera de simbolizar el movimiento y la represión que de alguna manera estábamos viviendo. Ya había habido conatos de represión en el Zócalo cuando a alguien se le ocurrió subir una bandera del Consejo Nacional, claro, en el astabandera, ¿no? Entonces llegaron los tanques y a correr por todo, por donde se pudo. Entonces ya había ese síntoma de enojo, de protesta, de angustia, de una serie de elementos que internamente se conjuntaron en esta pieza que pues de alguna manera ha trascendido, porque años después pasé yo por el Zócalo y enfrente de la catedral estaba un puesto de camisetas con esa y en una de las camisetas venía el emblema Desde luego me compré mi camiseta pero sentí yo como que había algo que había trascendido mi mano y mi idea, que el elemento ya era parte pues de la gente y de un grito que se apropió en determinado momento con estos elementos y que le dieron pues cierto sentido al movimiento, ¿no? Esta obra que hacen ustedes, esto que van haciendo ustedes, ¿venían ustedes ya de la crítica a las formas estéticas dominantes, pero los van a lanzar después también a una búsqueda estética de otras formas de hacer arte, ¿no? ¿Qué significó el 68 en ese sentido para ustedes como generación? Mira, la mayor parte de las personas que participamos apenas estábamos en proceso de formación. Estábamos en los primeros años de formación. Muy pocos teníamos ya elementos formales como para poder expresarnos ya dentro de nuestra particular manera de ser. En realidad fue un tiempo de enseñanza, aprendizaje, de las dos maneras, de trabajar en nuestra obra con una idea y con una participación y una distribución. O sea, teníamos pocos elementos formales para expresarnos realmente. Y con esos pocos elementos podíamos manifestar lo que necesitamos decir, o lo que las consignas nos obligaban o nos planteaban a decir. Y eso nos obligó a tener una disciplina de trabajo y a tener un compromiso, sobre todo social, político, con nuestro entorno y con nosotros mismos. Fue un aprendizaje de todos lados, ¿no? De todos, tanto estético como político como social. Y dentro de la escuela, pues la camaradería y la relación fraterna que nos relacionaba con las otras personas y con otras escuelas, desde luego. Todos los días llegaban de otros planteles compañeros para llevarse lo que habíamos producido en la noche, y ellos a la vez lo distribuían en sus escuelas o lo pegaban en los camiones o en los lugares donde ellos podían distribuir ese material. Pero sí fue un proceso de aprendizaje muy profundo, muy contundente,
y de mucho compromiso. ¿Fue derrotado el movimiento del 68? Claro que sí, fue masacrado. Pero varias de sus demandas se cumplieron poco después y sobre todo, miles de jóvenes que habían participado en el movimiento se sumaron al movimiento obrero, al movimiento campesino, a la guerrilla urbana y rural, al movimiento de mujeres, al movimiento LGBTI, a todo lo demás de lo que hablaremos en esta serie. El país empezó a cambiar cada vez más rápidamente. Ya no aceptábamos aquel país autoritario, intolerante, asesino. Queríamos otro. Poco a poco lo hemos ido logrando. Cuentan que los pajarillos callaron sus trillos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo. Soy Miguel Ojeda, presidente adjunto del equipo Diablos Rojos. Era importantísimo para la organización, para las dos organizaciones, que los muchachos se mantuvieran activos. Para nuestro deporte rey es importante aquí en la capital que tenga actividad, llegar a toda esa afición que está hambrienta del espectáculo de Diablos Rojos. Estamos muy contentos porque fue algo que